Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:40, seguimos en Notimundo al Día, generando noticias, opinión, también análisis para el consumo de ustedes, amables oyentes, la reflexión y la acción. Un tiroteo registrado en días pasados en Solanda, en el sur de Quito, dejó 3 muertos y 2 heridos, levantando las alertas en la capital. La inseguridad y la falta de planificación urbanística son 2 de los problemas que afectan a la ciudad. ¿Cuáles deben ser las prioridades entonces de nuestras autoridades? Le preguntamos y lo invitamos a Fernando Carrión, urbanista y experto en seguridad, a analizar estos 2 temas. Doctor Carrión, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tienen. Un gusto. Sí, son 2 temas que están presentes en el vivir diario de la ciudad. Tenemos un incremento considerable de los hechos delictivos que está planteando que Quito sostenga esa como su primera demanda. En segundo lugar, el tema urbanístico, que no logra estructurarse un proyecto de ciudad y simplemente lo que se viene haciendo es un conjunto de acciones absolutamente descoordinadas, pequeñas, etcétera, pero que no logran articular lo que podría ser justamente una salida a la crisis que viene sufriendo la ciudad. ¿Por qué en Quito no se logra controlar el tema de la seguridad? ¿Por qué no tenemos los ciudadanos la facilidad de poder salir a las calles, de poder realizar actividades de forma normal, tranquila, cuando tenemos una tasa de seguridad que nos cobran a manera de impuestos y no se logra? No hay una acción, una actitud pese a los esfuerzos de la Policía Nacional. Quito es una de las ciudades, digamos, más inseguras. Porque desgraciadamente no se está haciendo políticas concertadas entre el gobierno local y el gobierno nacional, cada uno operando por su lado, con políticas aisladas, que incluso no conducen a enfrentar las grandes causas, los grandes orígenes de la violencia. Quito ya se ha posicionado perfectamente bien dentro de la estructura del narcotráfico del país, porque hasta no hace mucho tiempo básicamente eran de forma casi exclusiva las ciudades y provincias de la costa, porque por ahí salía la droga a los Estados Unidos. Pero hoy día hay una contracción muy importante respecto a la cocaína en los Estados Unidos, porque ha entrado con fuerza fentanilo y entonces esto está desplazando este consumo. Una situación de ese tipo lo que ha hecho es que siga siendo un corredor importante el del Pacífico, pero ya no exclusivamente. Se fue hacia la cuenca del río Amazonas, por eso es lo que estamos viviendo también, un incremento de las tasas de homicidios en las provincias orientales. Y en tercer lugar, de hace aproximadamente unos 3-4 años, el Ecuador entró ya en la ruta del consumo, pero de una forma ya explícita. Y eso ha significado que las ciudades más grandes, como el caso de Quito, también entren en esta perspectiva. En otras palabras, yo lo que veo es que el cambio de la lógica del tráfico ha hecho que Quito se posicione relativamente bien en ese negocio. Y por otro lado, la falta de coordinación entre las políticas nacionales y locales las que están produciendo esta situación. ¿Será que las autoridades no logran evidenciar con el miedo que la ciudadanía sí ve, por ejemplo, el parar en un semáforo, el ver a sujetos que te limpian aparentemente los parabrisas, pero que te van amenazando, te sacan un cuchillo, te lo muestran, o te van dando un bujigazo en el parabrisas lateral? ¿Y será que a eso las autoridades no les pasa y a los ciudadanos comunes sí? ¿O parecería que es un invento de los ciudadanos, según las autoridades? Lo es que no hay una violencia, no se puede hablar de la violencia en Quito, sino que hay varias violencias y cada violencia tiene que tener su política específica. Por ejemplo, la violencia discriminatoria, donde se inscribe principalmente la violencia de género, implica políticas culturales, políticas de denuncia, de persecución, etcétera. Luego tenemos, por ejemplo, la violencia común, que es la que veníamos teniendo desde el siglo pasado, que son robos y hurtos que de todas maneras también se van modernizando.
y obviamente también asesinatos, pero estos asesinatos se cometían por riñas principalmente. Hoy día tenemos una tercera violencia, que es la violencia de los mercados ilegales, donde está el narcotráfico, donde está el sicariato, donde están las masacres, etcétera. Y esta es una política distinta. Y yo creo que estos tres tipos de políticas deberían tener, estos tres tipos de violencia deberían tener políticas específicas. No se puede exclusivamente enfrentar el tema de las violencias en Quito, en el Ecuador y en el mundo a través exclusiva de lo que es la policía y las armadas. Y eso es lo que estamos haciendo bajo la lógica esta de la mano dura. Yo creo que aquí hay que fortalecer las instituciones. Por ejemplo, el caso de las cárceles. Las Fuerzas Armadas están en las cárceles desde enero. ¿Se van a quedar siempre ahí? ¿Esa es su función? Pues definitivamente no. Entonces, ¿qué se va a hacer con el SNAI? Se le va a hacer un cambio de la gente que está ahí, se va a crear una nueva institución, pues no se dice nada, porque tendrían que fortalecer esa institución. Y lo mismo debería implicar en las relaciones entre el municipio y el gobierno nacional. Y esto es importante porque los gobiernos locales, básicamente, policía, justicia y cárcel, y entonces no pueden hacer represión, pero sí pueden hacer prevención, que eso es lo que le está faltando al gobierno. Si habría una política coordinada, etcétera, yo creo que ese tipo de cosas podrían ser aplicadas de forma clara. Doctor Carrión, el 57% de los quiteños, según un estudio, prefiere no usar parques y plazas porque están tomados por la inseguridad. El 57% de los quiteños. Dice un dato publicado por el diario Expreso que señala que entre el descuido y el olvido se encuentran, por ejemplo, parques lineales como el Jefferson Pérez en el centro de Quito, y que son lugares inseguros a los que la ciudadanía prefiere ya no ir. Grave. No, eso es muy complicado. Hablando no solo es de parques y jardines, sino del espacio público en general. Las referencias que usted hacía hace un momento al uso de las bujías, a la limpieza de parabrisas, etcétera. Todo eso es espacio público, pero no tenemos una política frente al espacio público. Y esa debería ser justamente una acción del municipio de Quito. ¿Y por qué eso? Justamente por lo que usted señalaba hace un momento. El municipio cobra una tasa de seguridad que más o menos produce entre 9 y 10 millones de dólares. Entonces, esos recursos podrían estar destinados básicamente al trabajo en el espacio público, y eso significaría hacer prevención. Y a mí me parece que eso es fundamental. Ahí hay que iluminar, hay que poner mobiliario, hay que poner esta cosa que se llaman los ojos de águila o la videovigilancia. Ahí tiene la policía, es decir, un conjunto de acciones que se deberían hacer sobre el espacio público para que pueda ser recuperado por la población. ¿Qué sentido tiene tener plazas, parques, si no las podemos usar? Y yo creo que esa es una pérdida de espacio, es una pérdida de tiempo para la ciudad y para la ciudadanía. Los grandes parques que tiene Quito, como los dos metropolitanos de Huanguiltagua y el del sur, más la Carolina, el Ejido, la Alameda, etcétera, que si no se usan, pues la verdad es impresionante. Y el dato que usted da, del 57%, es una locura, ¿no? Hablemos de la expansión urbanística de la ciudad. No sé si ustedes, amables oyentes, y usted, doctor Carrión, se han dado cuenta cómo la ciudad crece hacia todos los lados, ¿no? Y uno se pregunta bajo qué parámetros de crecimiento lo están haciendo. Por ejemplo, al Valle de los Chillos, es impresionante la cantidad de construcciones habitacionales que se están dando, y la pregunta es, ¿qué hacen por el tema de la movilidad? ¿Cómo tanta gente que va a ir a vivir al Valle de los Chillos, que seguramente se compró ya su casa, su departamento, o que están en proceso de construcción, cómo van a salir del Valle de los Chillos si hoy es un caos? Entonces, ¿qué tipo de planificación hay? ¿Qué alternativas de vialidad hay para la gente que ya vive muchos años allá? Esa es una muestra nada más de la poca planificación, al menos el silencio de las autoridades frente a esta expansión urbanística, doctor. A mí la impresión que me da es que el municipio no se ha dado cuenta de los cambios que se están produciendo en la ciudad.
Quito era una ciudad longitudinal, norte-sur, sur-norte, y con eso pues interpretábamos para hacer las acciones de planificación, de política urbana, etcétera. Por eso es que incluso el metro está básicamente localizado en ese sentido y en esa lógica. Y lo que hace es fortalecer esa tendencia. Cuando en realidad lo que nosotros estamos viviendo es una expansión, pero absolutamente brutal, hacia el conjunto de los valles. Este rato Quito es una especie de mano donde tenemos 5 dedos que son sus extensiones hacia sus valles circundantes, el crecimiento de Guayabamba, el crecimiento de todo lo que es Cumbayá, Tumbaco, lo que es Los Chillos, lo que es toda la zona de Machachi, etcétera, y no se tiene una política urbana frente a eso. El crecimiento que ha tenido principalmente, yo diría, Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos es francamente impresionante. Hasta el año 1990, la migración que teníamos era de las parroquias rurales a la ciudad de Quito. Por eso la ciudad de Quito crecía más que las parroquias rurales. Hoy día tenemos una situación absolutamente inversa. Prácticamente Quito ya no crece, está creciendo a 1.5 o 1.6% al año, mientras las parroquias rurales están teniendo un crecimiento de 4.5, 4.6%, y la que más ha crecido sin duda es la de Cumbayá, por las grandes inversiones que se han hecho ahí, principalmente lo que significa el aeropuerto y las vías que los llevan hacia allá, es decir, la ruta viva principalmente, pero también está la E35 y la otra que viene desde el norte. En general se ha invertido no menos de $2.000 millones en esa zona, y entonces eso ha sido un atractivo para que la gente baje y empiece a crecer. Y aquí hay una cosa muy interesante. Yo sostengo que en general la González Suárez está viviendo una crisis, así como el centro histórico cuando salió la gente hacia la Mariscal Sucre cuando salió de las élites hacia el Batán y la González Suárez. Ahora las élites están saliendo del Batán y la González Suárez hacia los valles. Y la crisis que tiene esta parte de la ciudad de la González Suárez es muy fuerte. La caída de los precios de los bienes inmobiliarios es muy evidente, que es la misma crisis que se vivió en la Mariscal, y sin embargo las autoridades no se dan cuenta de esto. Y entonces eso conduce a que la crisis de la ciudad sea cada vez más creciente. Lamentable que estas cosas tengamos que analizarlas en lugar de mirar, digamos, planes, propuestas que sean viables y que establezcan sobre todo un orden en la ciudad. Gracias, doctor Carrión, por ayudarnos a entender este fenómeno tanto de la inseguridad como el de la expansión urbanística sin planificación. Una alerta para los quiteños, para los potenciales compradores de bienes inmuebles que están buscando expandirse hacia los diferentes sectores de la ciudad, pero analicen las posibilidades que tienen de servicios básicos y sobre todo de movilidad. Gracias, doctor Carrión. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Gracias también a usted. 6:54 a.m. Esto es Notimundo al Día.